Muy buenos días. Conociendo el tiempo, en un tiempo en que no habrá más tiempo, profético. Romanos capítulo 13, versículo 11 es una declaración muy contundente y no sé si ustedes se han preguntado por qué el apóstol Pablo presentó este pasaje con tanta fuerza, con tanta insistencia, siendo que él mismo sabía que faltaban, que no podría venir sin que antes se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, como le escribió posteriormente a los hermanos en la epístola de Tesalonicenses. Sin embargo, el lenguaje allí es insistente, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, encontramos un lenguaje similar. El apóstol Juan, en este libro de la revelación que Jesucristo le dio. Y leemos así en Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versículos y luego proseguiremos hasta el 7. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Y qué dice a continuación? Pronto. Y nuevamente, ¿cuándo recibió Juan esta revelación? Así ya casi, aproximadamente 2000 años. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y prosigue la descripción que ya seguiremos leyendo. Pero la urgencia de conocer el tiempo es un mensaje que leemos a través de las Escrituras y se destaca en diversas épocas de una manera más insistente. De hecho, Jesús, cuando comenzó su ministerio público, en Marcos se refiere a ese inicio, en el capítulo 1, versículo 14 o 15, el tiempo se ha cumplido. Son las palabras que Jesús utiliza para iniciar o darle el marco a la misión que él venía a cumplir. El tiempo se ha cumplido. La importancia de conocer el tiempo, y luego vuelvo a hacer la aclaración, no estamos hablando de tiempo profético, sino el momento histórico, el momento profético en el sentido del el mensaje, la misión y las características específicas que Dios tiene para su pueblo en esa época, ha sido una constante. Regresemos a Apocalipsis y sigamos leyendo para que veamos esto. Retomemos el versículo 1 del capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pasemos al versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Nuevamente, ¿cuál es el énfasis? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Pasamos al versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, y aquí se introduce mencionando las 7 iglesias. Sabemos nosotros que las 7 iglesias representaban periodos del pueblo de Dios hasta llegar a la Odisea. Y como ustedes respondieron a una de las preguntas del pastor Campos en cuanto a la iglesia, y respondieron con este lenguaje de Apocalipsis, la Odisea. Y si notamos que el versículo 4 está hablando Juan a las 7 iglesias, podríamos también tomarlo Juan a las 7 épocas del desarrollo de la historia del conflicto entre el bien y el mal en relación al pueblo de Dios. A partir de la iglesia de Éfeso, del tiempo de Juan,
hasta la Odisea. Y cada una de esas iglesias, representando el pueblo de Dios en ese tiempo, ¿qué recibió? Un mensaje, una verdad presente, sobre la base del Evangelio eterno, una verdad presente, ajustada a las características que ellos tendrían que vivir. Si notamos y tuviéramos tiempo de ir una tras otra, veríamos que las iglesias, el pueblo de Dios que habría de vivir durante época de gran persecución, se hace un énfasis en no desanimarse, en que no teman la primera muerte, porque Dios los va a librar ¿de cuál? De la segunda muerte. Y sucesivamente, cada mensaje tiene características, una misión y un mensaje alentador para esa época específica. Así que a mí me gusta aplicar este mensaje insistente de las Escrituras dentro del marco del tiempo, el marco histórico que Dios está refiriéndose, al que Dios está refiriendo. Y por ende, el mensaje de Romanos 13:11 siempre ha sido una verdad presente, una verdad presente. Pero si seguimos leyendo aquí en Apocalipsis, ¿sí? Las cosas que deben suceder pronto, dice el apóstol Juan en el versículo 1, habrían cosas de estas que se iban a cumplir en los mismos días de Juan, como el mensaje a la iglesia de Éfeso, y así a través de los siglos, cada vez que se abrieran las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, habrían cosas que se estarían cumpliendo en ese tiempo de manera puntual, Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados y aquellos hombres y mujeres que con interés de descubrir el propósito de Dios para sus vidas y con interés de discernir la obra de Dios para sus vidas, escudriñaron, oraron y se dispusieron, Dios los utilizó en gran manera para cumplir sus designios. Por mencionar un solo ejemplo, Martín Lutero, ¿fue utilizado grandemente por Dios? Por supuesto que sí, y él reconoció el tiempo y el mensaje y cumplió ese cometido en ese momento histórico. Pero prosigue la revelación y dice, después del versículo 4, que se refiere a las 7 iglesias, continúa la descripción de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y a pesar de que el mensaje de la revelación de Dios, las profecías apocalípticas, presentan una serie de eventos que se proyectan a través de la historia hasta la consumación, la segunda venida de Cristo. A diferencia de la profecía clásica, que es puntual, que se refiere a eventos que sucedieron en algún momento de la historia, todos de todas maneras con una aplicación tipológica hacia la gran consumación final. Pero la profecía apocalíptica es una serie continuada y lo vemos en las profecías de Daniel, ¿cierto? También lo vemos en Apocalipsis, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas que nos van llevando desde el tiempo de Jesús, cuando fue dado esta revelación, ¿hasta dónde? Hasta la segunda venida de Cristo, estableciendo, afirmando y ampliando. Vemos esa serie, pero fíjese que el clímax, el énfasis, ¿cuál es? He aquí que viene en las nubes. La promesa de la segunda venida de Cristo, las promesas de la venida de Cristo siempre han sido el foco central de todas las profecías, de alguna u otra manera. Y por eso, bueno, quizás no debería decir eso, pero expresarlo de una forma diferente. Se prestan las profecías para ser mal interpretadas porque Jesús ha tenido o había de tener varias venidas, no una sola.
Y cuando el pueblo de los judíos, el pueblo israelita, leía las profecías que se referían a la venida del Mesías, pues estas profecías venían combinadas. Sus venidas, y ellos tomaban eventos que compaginaban con su expectativa de ver el reino temporal restaurado, y por ende tomaban profecías que se aplicaban a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén de ese entonces. Hacían ese tipo de aplicación. De igual manera, Guillermo Miller tomó profecías que se referían a la segunda venida de Jesús y las aplicó al final de los 2300 tardes y mañanas. Dios entregó el mensaje profético de esa manera compuesta y era el deber nuestro por medio del estudio juicioso y de la iluminación del Espíritu Santo entender el cumplimiento de ellas en cada época. Pero una de las razones por las cuales vemos que la segunda venida de Jesús se trata a través de todas las Escrituras no es porque la segunda venida de Cristo representa la consumación del conflicto entre el bien y el mal, el gran triunfo. El énfasis de Dios no era en los triunfos esporádicos que el reino de las tinieblas tendría a través de este conflicto. No era en el triunfo de las bestias, porque todas estas bestias tuvieron un periodo de existencia y después, ¿qué sucedió? Acabaron. El énfasis del mensaje profético es el triunfo final del bien sobre el mal. Ese es el énfasis, el triunfo, la victoria. Pero esa victoria está predicada, está basada sobre la victoria de la justicia sobre la impiedad. De hecho, la primera profecía que encontramos en las Escrituras, yo creo que quizás podríamos referirnos a ella de esa manera. ¿Dónde la encontramos? Muy bien, Génesis 3:15. Y en Génesis 3:15 se refiere ya a la segunda venida de Cristo. Y combina también en esa misma expresión simbólica la primera venida de Cristo. Porque dice, ella te herirá. Primero dice, en la cabeza. Porque le está hablando ¿a quién? A la serpiente. Y le dice a la serpiente, esta, refiriéndose a la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Y luego dice, mas tú le herirás en el calcañar. Y cuando hirió Jesucristo a la serpiente, a Satanás, en la cabeza, en la cruz, pero a la vez la serpiente lo mordió en el calcañar en ese mismo momento, ¿sí? Y a la vez herirla a Jesús a la serpiente en la cabeza denota una victoria final que cuando se verían esos resultados de manera tangible con la segunda venida de Cristo y con la tercera venida de Cristo. ¿Sí ven? Así que de una manera muy compacta vemos nuevamente ese principio en las Escrituras, esa combinación, esa compactación de los eventos de Dios, la intervención de Dios en el proceso del conflicto de los siglos. El problema nuestro ha sido que los confundimos y tomamos los aspectos que quisiéramos ver suceder en nuestros días y descuidamos o no enfatizamos los otros aspectos. Y eso es un fenómeno humano. Y muchas veces el Señor también ha velado los ojos de sus siervos para que no vean cosas que aún no están preparados para discernir y su voluntad, la voluntad de Dios se cumpla. Bien, eso a manera de introducción. Espero que veamos eso. Pero tomando una ilustración de la historia humana, es difícil para el ser humano discernir las señales de los tiempos y actuar conforme a ellas. La mayoría de los eventos no suceden inesperadamente. Aún los eventos inesperados los preceden ciertos avisos de que algo estaba a punto de suceder. Inclusive con los desastres naturales, muchas veces hay preavisos que son como voces, portentos de que algo está a punto de suceder. Hace poco en el desastre que ocurrió aquí en Colombia, en Mocoa, en el Putumayo, ¿cierto?
Se leían después que habían ecologistas, que habían personas de planeación urbana que habían advertido que la confluencia de 2 o 3 ríos, que la ubicación de esa ciudad la hacía de alto riesgo. Hacía alusión de que en cierta forma se había advertido de eso, pero medidas no se tomaron. Cuando hubo el desastre en Estados Unidos hace años, durante la presidencia de George Bush hijo, cuando la ciudad de Nueva Orleans fue destruida en gran manera por el huracán Katrina, posteriormente que salió a la luz, que habían descuidado ciertos embalses, que habían dejado de deteriorar ciertas áreas húmedas que habrían servido naturalmente como barreras de los huracanes hacia la ciudad. Y son comentarios posteriores. Cuando nos remontamos a la época de la Segunda Guerra Mundial y lo que vino sobre los pueblos de Europa y sobre los judíos, al leer la historia se ve que hubo avisos, que hubo hombres como Winston Churchill que advirtieron que había que tomar acción decidida porque un dictador con ambiciones estaba asumiendo el control de Alemania y no se iba a detener hasta lograr sus fines funestos. Pero pocos reaccionaron ante esas advertencias. Hubo algunos judíos que, viendo las medidas paulatinas que se iban implementando, huyeron, pero la mayoría no. Siempre pensaron, no es posible que eso llegue a ese nivel. De igual manera, en las profecías que se refieren directamente al pueblo de Dios, hay avisos. Mateo 24, ¿de qué está lleno? De avisos puntuales. Cuando veáis estas cosas, sabed que está a las puertas, que está a las puertas. Y las señales anunciaban que la venida del Mesías estaba a las puertas. ¿Cuántos estaban atentos a eso? Bueno, sabemos que los sabios del Oriente estaban atentos y por eso el Señor se les reveló de manera especial. Unos humildes pastores rodeando a Belén estaban atentos. También leemos que Ana y Simeón estaban atentos y Dios los conservó con vida y el Espíritu Santo les reveló el niño Mesías. Y así vemos algunos ejemplos en las Escrituras. Sabemos que Zacarías estaba atento, el padre de Juan el Bautista, y a eso hicimos referencia el viernes por la mañana. Y su oración fue contestada. Su oración no simplemente de que ellos tuvieran un hijo, sino su oración de que el Mesías llegara porque había llegado el cumplimiento del tiempo. Y a estas personas que estuvieron atentas, Dios se les reveló de manera especial y les confió una labor y les dio directrices para que ellos pudieran desarrollarla. De manera, hermanos, que cuando leemos en esta mañana Romanos 13:11, ¿qué aplicación deberíamos de hacer de ese pasaje? ¿Qué aplicación? Volvamos a leer el pasaje, Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hay muchas cosas encerradas aquí y vamos a ver cómo las podemos ir tocando. Pero es interesante que hablando de tiempo profético y de señales y de cumplimientos históricos, cuando Jesús nació y se desarrolló, el pueblo judío era consciente de que era el tiempo en que el Mesías habría de venir. ¿Eran conscientes? Pues históricamente se habla inclusive de movimientos y de personas que se declararon el Mesías y desarrollaron revoluciones en contra del gobierno romano. Inclusive lo que se ve posteriormente con la destrucción de Jerusalén fue a raíz de una revuelta de un judío, un caudillo que reunió las fuerzas judías en rebelión contra el Imperio Romano y muchos creyeron que él era, de alguna manera, el Mesías. Y lo aceptaron porque cuadraba dentro de sus expectativas y sus ambiciones personales. Pero yendo a un punto más claro,
que tenemos el testimonio claro en las Escrituras y en el espíritu de profecía, ¿cuál fue la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino. Y fueron los sacerdotes, los fariseos y los saduceos testigos del mensaje de Juan el Bautista. E inclusive algunos de ellos, ¿qué le pidieron a Juan el Bautista? El bautismo, que los bautizara. ¿Y qué estaba anunciando Juan el Bautista? Cuando ellos, los dirigentes, le preguntaron, ¿quién es usted? Yo no soy el Elías, porque ellos creían que el Elías iba a ser el Elías literal que iba a aparecer. Tampoco soy aquel otro profeta, porque había la creencia popular de que Moisés iba a resucitar. Resulta que Moisés ya había resucitado y estaba en el cielo. Había esa creencia también. Así que él dijo, no soy ni el Elías, ni soy el Moisés. Él era él habría de venir en el poder de Elías, pero él no era el Elías literal. Y por eso se señala así en las Escrituras y en el espíritu de profecía. Pero Juan el Bautista sí dijo claramente, yo soy la voz. Y citando a Isaías 40, preparad el camino, allanad la calzada. El pueblo judío sabía que había llegado un momento. Los eventos milagrosos relacionados con el nacimiento de Juan, que Zacarías, que era un sacerdote que tenía que ir a cumplir sus funciones en Jerusalén, en el templo, que había quedado mudo por más de un año, todos esos chismes se regaron. La venida de los Reyes Magos a Jerusalén, la matanza de los niños en Belén, eso no era secreto. La gente sabía. Pero sus expectativas eran erradas y por ende no discernieron. Hoy en día, muchas personas de una u otra manera están diciendo que el fin está cerca. Los ecologistas y ambientalistas, ¿qué dicen? Que debido al calentamiento global, que debido a la contaminación, que este mundo va a durar hasta y fijan diferentes fechas. Otros, algunos grupos de científicos que se dedican a plasmar el tiempo o las probabilidades de una guerra nuclear que acabe con este planeta. También hace poco se pronunciaron con la elección del presidente Trump, que ahora el reloj atómico se había adelantado y quedaban no sé cuántos minutos y en fin. Así que el punto es que tanto el mundo secular como religioso en este momento, ¿cómo está? En expectativa de que algo está a punto de suceder. Algo está a punto de suceder. Hay esa expectativa. Y es interesante que en cada época en que Dios está a punto de manifestar sus juicios, ha habido cierta expectativa en la población en general. Cuando el movimiento adventista en 1833 a 1844, ¿había expectativa a nivel mundial? Sí, lo leemos en el conflicto de los siglos, que fue un despertar mundial de que algo estaba a punto de suceder. Pero los judíos tenían una expectativa equivocada y eso los llevó a una interpretación equivocada de igual manera. Y la situación del pueblo judío ilustra nuestra situación del pueblo de Dios. Bien, regresaremos a ese punto. Pero volviendo a enfatizar, siempre ha sido el llamado de Dios, el énfasis de Dios, la esperanza para el pueblo de Dios, que el conflicto entre el bien y el mal se va a resolver y el bien triunfará sobre el mal. De allí el énfasis en la segunda venida de Cristo, en la venida de Cristo. Y la venida de Cristo en el Antiguo Testamento, la expectativa era su primera venida. Aunque reiteramos, había confusión entre los tres eventos, la primera, la segunda y la tercera, y en cuanto a cómo se habría de cumplir eso con la primera venida. El mismo Juan el Bautista no discernió claramente, sino hasta posteriormente, que con la primera venida del Mesías habría de venir como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De hecho, el mismo Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, hizo esa proclamación, pero la hizo y la entendía él. Él mismo no la entendía, porque después lo vemos más adelante enviando a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y eso nos revela algo muy interesante que quiero compartirles del conflicto de los siglos.
página 343, el capítulo Luz en medio de las tinieblas. Y dice así. Bueno, aquí la paginación no coincidió. Bueno, aquí, paginación distinta. Es 391 en esta edición. 391 y voy a pasar a la 392. Ok. Vamos a leer varios pasajes, varios párrafos de este capítulo, pero el punto que quiero resaltar en este momento es el siguiente. Página 392. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Ni siquiera los profetas. Hay algunos hermanos que no son profetas y pretenden conocer todo. Mucho cuidado cuando una persona llega a explicarle lo que el Espíritu de profecía no ha explicado. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Así que el mismo Juan no entendió todo el alcance de esas declaraciones que el Espíritu Santo puso en su boca, tal como he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Otro instrumento utilizado por Dios, Guillermo Miller, ¿entendió él mismo todo el alcance del mensaje que Dios lo impulsó a dar? No. Y nuevamente, parecido al caso de Juan el Bautista, Guillermo Miller no entendió el ministerio de Jesús en el lugar santísimo, lo que tenía que ver con el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo como evento de cumplimiento profético. No lo entendió. Pero nosotros, apreciados hermanos, es interesante que sabemos, si entendemos el contexto y el énfasis del mensaje profético de Dios, también entendemos que estamos viviendo en el último periodo, estamos viviendo en el tiempo del fin. Pero entender que estamos viviendo en el tiempo del fin, sin entender el contexto del propósito moral de la profecía, nos va a llevar a cometer los mismos errores que cometió el pueblo judío, donde el énfasis va a ser más en la liberación del imperio romano que en la liberación del pecado, donde el énfasis era más qué está pasando con Herodes y con Nerón hoy en día, qué está pasando con Francisco I y con Donald Trump, qué está haciendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y el enfoque se desvía de la obra del juicio investigador a la obra de Francisco I. Y pensamos más que lo que haga Francisco I y lo que esté haciendo el Concilio Mundial de Iglesias y el ecumenismo es lo que va a disparar la ley dominical, cuando en realidad una comprensión de la profecía indicaría que lo que va a disparar los eventos escatológicos finales es lo que suceda en relación a la obra de Jesús en el lugar santísimo, en el corazón de su pueblo. Y esas citas están reveladas, ¿sí o no? Y están, las leemos, pero sin embargo el énfasis sigue siendo ¿qué está pasando allá afuera? Al igual que el pueblo judío. Exactamente. Y no me entiendan mal, no es que lo que está sucediendo afuera tenga su lugar, pero ese no debe ser nuestro enfoque, no debe ser nuestro enfoque. Muy bien. Regresando, en Génesis 3:15 leímos el pasaje profético, el primer pasaje profético, que señala el triunfo del bien sobre el mal. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y dentro de ese conflicto Dios habría de intervenir en diferentes épocas. Una de las primeras intervenciones que vemos fue en días de Noé, con el diluvio. Luego vemos otra intervención mayor, aunque hay intervenciones menores, en la Torre de Babel, con la dispersión, la confusión de las lenguas.
el llamado de Abraham. Luego vemos otra intervención cuando descienden los mensajeros celestiales, le avisan a Abraham que van a destruir ¿a qué? Sodoma y Gomorra. Y vemos, así podríamos proseguir a través de las Escrituras, viendo las intervenciones de Dios con sus juicios, interviniendo en este conflicto entre el bien y el mal. Ha habido un mensaje que ha sido verdad presente en cada época. Y por eso el conflicto de los siglos dice así, y voy a la página 391, capítulo 20, luz a través de las tinieblas. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Y también leo de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 56. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su Iglesia en cada generación. Vuelvo a leer. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su Iglesia en cada generación, principio al cual hicimos referencia con Apocalipsis capítulo 1, cuando de una vez iniciando el capítulo, ¿a qué se refiere? ¿A las 7? A las 7 iglesias. Dios tiene una verdad especial y una obra especial. Si fue importante para Noé, si fue importante para Abraham, si fue importante para Daniel, para Jeremías, para Nehemías, entender el mensaje y la obra de Dios para su tiempo, ¿lo será para nosotros? ¿Lo será para nosotros? En el mismo capítulo noten el lenguaje de lo que dice aquí. Ninguna verdad se enseña en la Biblia. Y noten ese lenguaje tan enfático. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación que Dios dirige. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual, escuchen atentamente, cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Tremendo. ¿Vislumbramos algo de las implicaciones de este pasaje inspirado? Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Y por eso muchas veces en este proceso Dios toma un instrumento humano y lo utiliza para realizar una obra y después ¿a quién llama? A otro que la lleva al siguiente nivel y ninguno es capaz, pero siempre y cuando haya humildad, la obra de Dios va avanzando de un Elías a un Eliseo y así sucesivamente a través de la historia de Dios. Dice así, ¿puedes tú, hace la pregunta citando las Escrituras, ¿puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad cosas aún no hechas.
Y a continuación cita el pasaje que les leí anteriormente. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, en 1 de Pedro 1, 10 al 12, vamos a leer el pasaje completo. Escribiendo el apóstol Pedro acerca de la salvación dada a conocer por el Evangelio, dice, respecto de la cual salvación buscaron e inquirieron diligentemente los profetas, que profetizaron de la gracia que estaba reservada para vosotros, inquiriendo qué cosa o qué manera de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando de antemano daban testimonio de los padecimientos que durarían hasta Cristo y de las glorias que los seguirían, a quienes fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, ministraban estas cosas. Y lo hicieron diligentemente, los que ministraban estas cosas, ¿para quiénes? Pedro dijo, el apóstol Pedro, para nosotros, porque se estaba refiriendo aún a la profecía de Joel capítulo 2, que se cumplió parcialmente en el Pentecostés, ¿sí o no? Y la profecía de Joel 2 se estaba refiriendo a la venida de Cristo, ¿y se cumplió en días de Pedro? Sí, la primera venida. Y Pedro hizo esa aplicación puntual de esos eventos hasta donde él discernió con la primera venida de Jesús. Y ahora nosotros nos remontamos ¿a cuál? A la segunda. Y aún antes de la segunda venida de Cristo, habría otra venida que se describe en Daniel capítulo 7, la venida al anciano de días. Y esa no la discernió Guillermo Miller, sino después del gran chasco, el movimiento adventista lo vino a discernir a través de la visión dada a Hiram Edson y posteriormente a Elena G. de White y otros pioneros. Vemos ese proceso. Y yo me hago la pregunta, si Juan el Bautista se confundió, si Guillermo Miller se confundió, ¿será que nosotros podemos ser confundidos? ¿Será? Y la confusión, para mí, apreciados hermanos, la confusión se puede dar por varias cosas, pero una de las que yo he visto es distraídos por sensacionalismo, distraídos con reaplicaciones de tiempos proféticos que la palabra de Dios claramente ha dicho en la Biblia y en el espíritu de profecía, el tiempo no será más, Apocalipsis 10. Distraídos pretendiendo predecir, este papa es el que va a traer la ley dominical, este presidente de Estados Unidos, porque allá vimos la foto del presidente Trump dándole la mano a Francisco I, y Francisco I es jesuita, y empezamos a gastarle tiempo a algo que produce mucha agitación, mucho interés, pero gran distracción, porque el enfoque ¿dónde debe estar? ¿Cuál es el enfoque de la profecía? Jesucristo, Jesús, el Cordero y la obra de Dios. Ese siempre ha sido el énfasis de la profecía. Lo otro se entiende a la luz del ministerio de Jesús, no al revés. Dice la palabra del Señor, y quiero leer este pasaje. Bueno, empecemos por esta cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 475. La actitud de los judíos ilustra la actitud del pueblo de Dios hoy. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Y para tener otra cita, esta no es de Mensajes Selectos, tomo 1,
Esta es del Conflicto de los Siglos, página 383, pero como ya vi, la paginación no me va a coincidir. Muy bien, así es. 475 del tomo 1. A ver si la... Bueno, vamos a... Creo que es en el capítulo Jesucristo nuestro abogado. Jesucristo nuestro abogado, que queda después del capítulo del Templo de Dios, capítulo 25. Y aquí está. Esta paginación es 484. 483. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. Y noten que esta cita lo lleva más allá y muestra cuál es el punto de... O sea, en la cita anterior en Mensajes Selectos dice que la condición y la actitud y las vicisitudes del pueblo judío en tiempos de Jesús ilustra la actitud y la condición del pueblo de Dios justo antes de la segunda venida de Cristo. Aquí entonces añade otro aspecto, la condición de los judíos incrédulos ¿hacia quién? Hacia el Mesías, incrédulos hacia la obra de Jesucristo. Ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos que desconocen, ¿de qué manera? Voluntariamente la obra, ¿cuál obra? De nuestro misericordioso sumo sacerdote. Ya que el Espíritu de profecía nos está indicando cuál va a ser nuestro error. ¿Cuál va a ser nuestro error? No enfocarnos, desconocer la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y en mis palabras, y concentrarnos es en la obra de ¿quién? Del anticristo. Es aterrador ver cuántos hermanos constantemente por WhatsApp que están mandando lo que hace el Papa, lo que hace el Papa, lo que hace el Papa. Y cuán pocos están mandando la obra de Jesús en el lugar santísimo y lo que debería estar sucediendo en nuestros corazones. El énfasis es sensacionalista, producir temor, reacciones emotivas, y no vamos a ser salvos ni preparados para la segunda venida de Cristo con ese tipo de mensaje. No. Ese mensaje, bueno, ese no es un mensaje, eso es una alerta, pero no es un mensaje. Porque el mensaje es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Continuando con nuestra reflexión en esta mañana. La página 484 sigue diciendo: en el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y cómo concluye, y sepamos qué deberes nos incumben. ¿Qué deberes nos incumben? Hay una obra especial para cada época. Y para aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de vivir durante el juicio investigador, Dios tiene unos deberes especiales para nosotros. Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando en los días del cumplimiento de la profecía de Jeremías, de las 70 años del exilio de Judá y Benjamín, Daniel estaba atento, ¿cierto? Orándole a Dios y pidiéndole, Señor, confesando sus pecados
Y a pesar, es interesante porque Daniel vivió a la luz profética de su tiempo. Y a la vez Dios lo utilizó para pregonar luz profética hasta nuestros días. Y Daniel se preocupó por conocer los deberes actuales y por interceder ante Dios que Él cumpliera sus promesas. ¿Y le respondió Dios? Zacarías estaba inquiriendo y orando por el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las promesas y las profecías. ¿Le respondió Dios? Y le respondió de una manera tan puntual, no solo dándole una revelación, sino también dándole un hijo. Y ese hijo que cumplió una obra especial para ese tiempo. Y si en esas épocas Dios respondió de esa manera, ¿cómo será hoy en día? ¿Cómo sería hoy en día si nosotros le preguntáramos, Señor, estamos en el tiempo final, tú estás por salir del lugar santísimo, ¿qué deber especial tienes tú para mí y para mis hijos? ¿No creen que Dios les revelaría? Y no tanto que está haciendo Francisco I. Porque Francisco I está haciendo su obra. ¿Y cuál es nuestra obra? Nuestra obra no es andar diciendo que anda haciendo Francisco I. Nuestra obra son deberes muy específicos, así como Noé, Zacarías. Y otro ejemplo que quiero resaltar en esta mañana. ¿Qué tal del caso de Nehemías? ¿Qué estaba haciendo Nehemías en el cumplimiento profético de su tiempo? ¿Cuál es el mensaje presente para su época? La reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. ¿Era Nehemías fiel? ¿Estaba desarrollando una labor para Dios? En un medio secular, él estaba sirviendo a los emperadores del imperio medo-persa, fiel a Dios. Dios lo tenía donde él quería estar. Pero a pesar de ello, en ese medio, ¿qué estaba haciendo Nehemías? Estudiando y orando, reflejando y siendo luz en ese palacio, pero inquiriéndole al Señor, ¿qué más quieres tú que yo haga por ti? ¿Se le manifestó el Señor? Las circunstancias providenciales y el rey, el emperador, ¿qué le dice? ¿Por qué estás inquieto? Y él le comparte las profecías y el monarca que le dice, ve, hazlo. No solamente le da el tiempo, sino que también que le da los recursos para que Nehemías cumpliera el propósito de Dios para su época. Increíble, hermanos, increíble. Hoy en día Dios está a punto de hacer grandes cosas. Y Él nos ha dicho cómo va a ser esa labor. Y estamos viendo cómo cosas están sucediendo todo alrededor del mundo. ¿Quieres tú ser parte de eso? No de un movimiento sensacionalista, sino un movimiento donde tú, como una Esther, como un Nehemías, como un Daniel, como un Juan el Bautista, cumplamos la labor especial y los deberes que Dios tiene para usted y sus hijos en el día de hoy. El Señor nos ayude a cumplir con ese propósito.